Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Serenity Markets, en este vídeo de visión semanal, donde hablaremos sobre todo de la mala semana pasada, registrándose en varios índices, en los principales índices americanos, la peor semana del año, y también pendientes un poquito de lo que tenemos para esta semana, sobre todo con los datos de inflación en el foco y ya viendo en el horizonte ese inicio de la bajada de tipos del ciclo de bajadas de tipos de la Reserva Federal. También tenemos que hablar en el día de hoy de la situación de los siete magníficos. Sin ninguna duda han sido el gran lastre desde el 10 de julio. Hemos visto cómo el Russell 2000 ha retornado de una forma positiva, casi un 10%, mientras que en cambio los siete magníficos han perdido más de un 14%. La gran rotación es una realidad. Vamos a empezar por la caída que tuvo Wall Street la semana pasada. Fíjense que el S&P 500 cayó un 4,25%, Dow Jones 2,93%, Nasdaq 100 5,89%, Russell 2000 5,69%. El Nasdaq registró su peor semana desde noviembre de 2022 y el S&P 500 su peor semana desde marzo de 2023. Sin duda, ha sido una semana bastante débil para los principales índices. Algo que rompe un poco la estacionalidad. ¿Por qué? Pues fíjense cómo la estacionalidad se esperaba que fuera neutral, incluso ligeramente positiva a inicios de septiembre, algo que no ha sido así. Y esta primera quincena, que generalmente es más bien neutral, pues ha terminado siendo la peor semana del año. Bueno, al final estábamos ante una estructura alcista bastante no bastante clara ni bastante sólida, era una estructura alcista, pero ni mucho menos se aproximaba a los niveles de gamma que existían a principios de julio, lo cual evita que haya gran volatilidad, sino que era un nivel de gamma positiva mucho más bajo, un poco a expensas de los datos macroeconómicos. Y es que ahí es donde ha estado la clave. Los datos macroeconómicos que vimos la semana pasada fueron bastante débiles. Sí que es cierto que no fueron ni mucho menos catastróficos, pero fueron bastante débiles. Recuerden que tuvimos unos datos de manufactura por debajo de lo esperado, tuvimos unos datos de empleo no oficiales por debajo de lo esperado, vimos empleos ADP muy débiles, vimos ofertas de empleo JOLTS muy débiles, tuvimos unos datos de ISM servicios que, si bien fueron en línea con lo esperado, ni mucho menos fueron sorprendentes, y tuvimos unos datos de empleo oficiales el viernes que mostraron una vez más que el empleo se está enfriando y lo está haciendo de una forma muy rápida. Vimos un dato de nóminas no agrícolas muy inferior de lo esperado y vimos también un dato de tasa de desempleo que, si bien fue inferior al del mes anterior, esperábamos que fuera mucho más inferior debido en gran parte a todos los efectos del huracán Beverly que afectó a Texas en julio, algo que no fue así. Por tanto, los datos macroeconómicos de la semana pasada no fueron para nada positivos y fue lo que provocó esa corrección en los índices, y es que provocó o hubo gran volatilidad en cuanto a las expectativas de qué puede hacer la Reserva Federal para el 18 de septiembre. Se está descontando evidentemente una bajada de tipos, pero se está descontando por parte del mercado una bajada de más de 25 puntos básicos. No llega a un 50%, lo cual, oye, obligaría a miembros de la Reserva Federal, concretamente a Jerome Powell, a bajar los tipos 25 puntos básicos y dar un serio golpe sobre la mesa de cara a lo que puede seguir en este ciclo de bajadas. De hecho, el volumen movido por parte de los fondos federales el viernes fue el mayor volumen de la historia. Hasta este punto estamos de nivel de expectativa con respecto a lo que pueda pasar el 18 de septiembre. Sin ninguna duda, la estructura alcista también sí que es cierto que va cada vez a menos. Fíjense cómo el periodo de recompras corporativas está a punto de finalizar. Finaliza este mismo viernes 13 de septiembre. Los fondos sistemáticos CTA, que eran compradores hasta la semana pasada y que ya tenían un posicionamiento bastante elevado, 8,4 sobre 10, pues ahora sí que es cierto que van a empezar a llevar a cabo ventas, y más por debajo del nivel 5.500, donde ya hay gamma negativa y por tanto es mucho más débil. Y evidentemente estamos a 2 semanas del vencimiento de septiembre, que típicamente suele ser el mayor vencimiento del año y también
el mayor vencimiento de la historia. Y evidentemente a todo esto también hay que sumar un poco el global o el punto más importante de todo esto, que son las elecciones. Cada vez estamos más cerca de ellas y cada vez evidentemente hay mayor incertidumbre electoral. Todo esto unido pues llevó al S&P 500 a su peor semana del año y a caer rápidamente de los 5.500 a los 5.400 el viernes. Eso sí, con la liquidez neta de la Reserva Federal, que ni mucho menos está impulsando. Esto es otro punto importante a tener en cuenta. El drenaje del repo inverso ya está prácticamente agotada. Esa cuenta del repo inverso ya no proporciona aumento de liquidez y en este momento la liquidez neta de la Reserva Federal está haciendo su patrón típico de corrección antes de final de año, que es cuando se suele ver un aumento de liquidez. Vamos a ver este año porque ya iniciamos un ciclo de bajadas de tipos, por tanto un ciclo de política monetaria expansiva, y parece ser que al QT le queda poco y el QE puede volver a hacer acto de presencia, sobre todo si existen dificultades económicas y bursátiles. Si nos vamos a observar puntos más importantes, la volatilidad cerró la semana pasada al alza. Sí que es cierto que ayer lunes se vieron ciertas correcciones, sobre todo en el VIX, que cayó por debajo de 20. El VVIX, que son las opciones sobre el VIX, se mantiene todavía por encima de 100, pero sí que es cierto que no nos da la sensación, sobre todo, de que pueda ocurrir algo como el 5 de agosto, que era más debido a problemas de liquidez y a que se debía, pues eso, al mes de agosto, que a algo o que a un hecho relevante que llevara al VIX a 65. Como ya he comentado al inicio, tenemos que hablar de la situación de los 7 magníficos. Fíjense que fue una semana malísima, tanto para el sector tecnológico como también para el energético, que registraron pérdidas de un 7 y 6% respectivamente. Fíjense esta imagen en la que vemos la situación de los 7 magníficos comparado con el Russell 2000, comparado con el equiponderado, comparado con el S&P 500, y cómo desde el 10 de julio ha retornado un 14%, pero negativo, es decir, un menos 14%. De hecho, fíjense que aunque el mercado, el S&P 500, la semana anterior cerrara a menos de un 1% de máximos históricos, los 7 magníficos se han mantenido muy lejos, muy lejos de todo ello. Sí que es cierto que rebotaron ayer lunes para el inicio de la semana, pero sin nada que reseñar sobre ello. Eso sí, si ponemos todo el año 2024, los 7 magníficos evidentemente siguen siendo los grandes ganadores, con un retorno de más del 27%, mientras que los índices como el equiponderado y el Russell 2000 están muy abajo comparado con ellos. El motivo para que estos 7 magníficos ahora mismo estén retornando menos, yo lo tengo muy claro, y es la normalización de los beneficios por acción, del crecimiento de los beneficios por acción. Y es que ha pasado algo muy claro. Hemos tenido 3-4 trimestres donde estos 7 magníficos retornaban un crecimiento de los beneficios increíble, incluso tan increíble comparado con el resto de las 493 compañías que ofrecían un retorno de beneficios por acción, un crecimiento de beneficios por acción incluso negativo. Es decir, hemos visto cómo se está normalizando todo esto y están de nuevo uniéndose. Sí que es cierto que para la expectativa para 2025 y para 2026 se espera que los 7 magníficos sigan creciendo mucho más. Evidentemente tienen este nombre por algo, no se les ha regalado este nombre a los 7 magníficos, pero sí que es cierto que el beneficio de las otras compañías está poco a poco remontando. Y por tanto, mientras que el crecimiento de los 7 magníficos cae, el del resto de compañías aumenta, y debido también o se va a beneficiar también por ese ciclo de bajadas de tipos, pues sí que es cierto que estamos viendo esta gran rotación en los índices. Fíjense, por ejemplo, Nvidia. Evidentemente el crecimiento o el retorno ofrecido por sus acciones se debe prácticamente en su totalidad al aumento del crecimiento o de las expectativas de crecimiento de los beneficios por acción. Fíjense que cuando sí que es cierto que se separaba mucho, como ha pasado a inicios de junio o también a inicios de julio, pues sí que es cierto que había serias correcciones por parte del valor, pero sin ninguna duda sigue el precio o las expectativas de beneficios por acción. ¿Que estas expectativas de beneficios por acción caen? Pues ahí sí que existe un gran riesgo para las acciones de Nvidia. Mientras tanto, pues lo normal es que se mantenga rondando esos niveles. Si damos un salto a la renta fija, que también veo importante
comentarlo, ya hemos mencionado que los futuros de los fondos federales tuvieron un movimiento frenético la semana pasada, sobre todo un poco con las expectativas de si hay bajada de 25 o de 50 puntos básicos. Y eso es un poco lo que descontó también los rendimientos. Vimos como el rendimiento americano tanto a 10 como a 2 años visitó mínimos anuales y vimos como por primera vez después de muchos meses, después de 26 meses, más de 560 sesiones de cotización, la curva de tipos 2-10 años volvió a terreno de desinversión. Se trata de la inversión de la curva de tipos más larga de la historia, algo que siempre ha traído consigo una recesión. La pregunta es, ¿lo traerá o vendrá una recesión a partir de ahora? Esa es la duda que todos tenemos. Un pequeño comentario antes de finalizar este interesante vídeo es sobre el dólar, porque también he mencionado antes que la incertidumbre electoral está cada vez más presente. Y es que este mismo sábado Donald Trump en un meeting ha tratado de apuntalar al dólar, de fortalecer al dólar con unos comentarios bastante relevantes. Fíjense, Donald Trump amenaza con imponer un arancel del 100% a los países que realicen negocios en una moneda distinta al dólar. Evidentemente esto es campaña, evidentemente esto es un mitin electoral, no sabemos si se puede llevar a cabo, pero lo que sí que está quedando claro es que Donald Trump quiere llevar a cabo políticas para fortalecer o para mantener la fortaleza del dólar. En cuanto a las elecciones, esto es algo que hay que tener en cuenta y la incertidumbre sobre todo esto pues generará grandes movimientos en las divisas. Así que nada, hemos dado un repaso muy completo a todo lo que hay que tener en cuenta que pasó la semana pasada. Ahora evidentemente tenemos que hablar de lo que tenemos para esta semana y sin ninguna duda el punto clave de la semana está en Estados Unidos, como no, y son los datos de inflación. Miércoles inflación al consumo, jueves inflación al productor. Evidentemente la inflación ya ha pasado a un segundo plano, el mayor foco está en el empleo, pero sí que es cierto que es importante vigilar que los datos de inflación sigan esa línea de desinflación. Así que el miércoles estaremos pendientes de todo ello, por supuesto, aquí en Serenity Markets.